Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Un juez federal en Washington frenó en seco una investigación criminal contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, al anular las citaciones emitidas por fiscales federales sobre la renovación de la sede del Banco Central. Es una decisión inusualmente contundente. El magistrado concluyó que la pesquisa respondía menos a indicios reales de irregularidades y más al afán de represalia del presidente Trump contra Powell, quien ha rechazado sistemáticamente presiones políticas para modificar las tasas de interés. Con su fallo, el juez cuestionó abiertamente la motivación de los fiscales y puso de relieve la tensión creciente entre la independencia de la Fed y las presiones del Ejecutivo. Analizamos este nuevo revés judicial para la Casa Blanca con mi colega Ana Nieto. Ana, qué gusto saludarte. Cuéntanos cuáles son los argumentos del juez. Los 27 folios de respuesta del juez a la Fiscalía comienzan citando los comentarios del presidente Trump en medios sociales y de comunicación en los que insulta al presidente de la Fed y le presiona para que rebaje las tasas de interés, algo que hemos venido comentando en los últimos meses. Es un escenario en el que el juez dice que no le sorprende que la Fiscalía haya abierto esta investigación, que califica como parte de un juego para presionar a Powell para que cumpla los deseos del presidente o que se vaya de su puesto. El juez James Boasberg afirma que las citaciones pedidas no tienen un propósito adecuado y que su intención es acosar al presidente de la Reserva Federal. Es más, dice que el gobierno no ha ofrecido ninguna evidencia de que Powell haya cometido más crimen que haber disgustado a Donald Trump. En el escrito de contestación a la Fiscalía, el juez Boasberg recuerda lo importante que es la independencia de la Reserva Federal. Ana, y a propósito, ¿cómo ha respondido la administración Trump a este revés judicial? Pues la fiscal del Distrito de Columbia, encargada de la investigación, Jeanine Pirro, que es una fiscal muy leal a Donald Trump, ha dicho que va a apelar esta decisión, que neutraliza la posibilidad de que un jurado oiga el testimonio contra Powell. Pirro considera que de esta manera el presidente de la Fed ha sido protegido con una inmunidad ante la justicia y su oficina en particular. La fiscal ha tildado al juez de activista. Y todo esto, curiosamente, puede retrasar la salida de Powell de la presidencia de la Fed y su sustitución por Kevin Warsh, que recientemente ha sido nominado por Donald Trump para el puesto. El mandato de Powell acaba el 15 de mayo, pero el Senado tiene que votar el nombramiento de Warsh. Pero un senador republicano, Tom Tillis, ha dicho que no pondrá en marcha este voto hasta que acabe el juicio abierto contra Powell o el caso abierto contra Powell. Sin su voto no se avanza. Tillis cree que esta demanda es frívola por parte del gobierno contra el presidente de la Fed y vuelve a reafirmar la necesidad de una independencia de la Reserva Federal. Bueno, parece que en este round gana la independencia de la Reserva Federal. Estaremos muy atentos al desarrollo de esto. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis. Gracias, Juliana. Y Estados Unidos autorizó de forma temporal la venta de petróleo ruso para aliviar la presión sobre el mercado energético, levantando durante 30 días parte de las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania. El Departamento del Tesoro emitió una licencia que permite la entrega y comercialización de crudo ruso ya cargado en buques antes del 12 de marzo. La medida supone un doble beneficio para Moscú: aprovechar los altos precios y volver parcialmente a los flujos energéticos globales. El tráfico marítimo prácticamente se ha paralizado en el Golfo Pérsico por la guerra en Irán, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo, también en Estados Unidos. Por eso Washington ha decidido permitir la comercialización del petróleo ruso, relajando las sanciones que se impusieron a Moscú por la invasión de Ucrania. En Europa, esto ha suscitado críticas muy duras, también en Alemania. Debemos seguir aumentando la presión sobre Moscú. Quiero decirlo muy claramente. Consideramos equivocado relajar ahora las sanciones por las razones que sean. Mantendremos nuestro apoyo a Ucrania. No dejaremos que la guerra con Irán nos disuada o nos desvíe de este objetivo. La flexibilización será temporal, tan solo por 30 días. Podrán comercializarse el petróleo y los productos petroleros rusos que se encuentren ya en el mar. Rusia, cuyos ingresos por la venta de energía se redujeron a la mitad en los 2 primeros meses del año, ya se está beneficiando del aumento de los precios del petróleo impulsados por la guerra con Irán.
Por primera vez desde la invasión de Ucrania estamos presenciando cómo los aliados empiezan a levantar sanciones unilateralmente. El principio de que las sanciones se mantienen independientemente de las circunstancias se ha roto y este es un precedente que podría hacer realmente feliz a Putin. Irán ya ha amenazado con mantener el estrecho de Hormuz intransitable durante mucho tiempo. El régimen utiliza el petróleo como medio de presión, con consecuencias a gran escala. Y este viernes la Casa Blanca dio a conocer que flexibiliza más sanciones contra Venezuela. Esto para permitir un aumento en la producción de fertilizantes en medio de la escasez global de petróleo y derivados provocada por la guerra en Oriente Medio. Las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro autorizan actividades vinculadas a la producción de petroquímicos, incluidos insumos clave para los fertilizantes, en un contexto de alza de precios y tensiones que afectan al estrecho de Hormuz, ruta crítica para el comercio energético mundial. El bloqueo del estrecho de Hormuz corta una ruta crítica de fertilizantes y con la producción en los países del Golfo paralizada y los precios del gas al alza, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpe el suministro y amenaza la seguridad alimentaria. Grandes productores como Estados Unidos dependen de estos envíos. En California, agroindustria y agricultores se preparan para un choque. El conflicto con Irán ha cambiado totalmente la dinámica de los fertilizantes. Cuando no llegan los envíos, genera alarma en todo el mercado. Los precios de los fertilizantes han subido un 40% tras el inicio del conflicto en Irán. En Europa, productores búlgaros alertan de graves problemas de suministro. Entre un 10 y un 15% de nuestros colegas ha renunciado a sembrar este año por los altos costos y la incertidumbre. En Francia, los agricultores también sienten la presión. Para toda la parcela me cuesta 2.300 euros. Empieza a ser un costo significativo. Se estima que cerca de 16 millones de toneladas anuales de insumos industriales para fertilizantes dependen del estrecho de Hormuz. En países como Brasil, Argentina o la India, la escasez amenaza con encarecer la producción agrícola, mientras que la falta de azufre podría afectar a industrias mineras y metalúrgicas en África Central y Asia-Pacífico. La financiera estadounidense S&P Global alerta que esta presión sobre energía, fertilizantes, metales y gases podría modificar patrones globales de comercio y afectar la competitividad de industrias en todo el mundo. Naciones Unidas ya advierte sobre futuras alzas en alimentos, energía y transporte, con impactos sobre economías vulnerables. Y además del petróleo y los fertilizantes, otro de los síntomas de las complicaciones de la guerra es el desplome del euro en las últimas semanas. La moneda común cayó este viernes a su nivel más bajo en los últimos 7 meses. Un euro equivale ahora a 1,14 dólares. Esta tasa de cambio representa una caída de más del 2% en lo que va de este año. Con el barril de petróleo por encima de los 100 dólares, los costos energéticos reducen la competitividad de Europa. El bloque europeo es importador neto de petróleo, mientras que los Estados Unidos es un exportador neto de este hidrocarburo. Y para analizar el comportamiento del euro durante estas casi 2 semanas de guerra, nosotros conectamos con nuestro analista Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt, a quien tengo el gusto de saludar. Ezequiel, hace rato no te veía, el conflicto en Medio Oriente afecta a todas las economías, pero si miramos las divisas, ¿por qué el euro parece ser la moneda más castigada? Bueno, es como lo dice Juliana, todas las monedas prácticamente se depreciaron contra el dólar, pero el euro fue la que más y hasta hace poco estaba a 1,20 y estábamos hablando de las complicaciones que podía traer un euro tan fuerte. Pero bueno, en este contexto se ha fortalecido mucho la demanda de dólar, no solo como activo refugio, sino por una cuestión muy simple. Por ejemplo, la energía. Todo el mundo ahora todos los países tienen que comprar energía a precios más caros, tienen que gastar más dinero en energía. Por ejemplo, Europa dijo 3.000 millones de euros más. Bueno, antes de comprar esta energía, como estos precios se pactan en dólares, tiene que comprar los dólares para comprar la energía. El mercado está viendo con esto que la inflación en la Unión Europea se va a recrudecer, tal vez sea incluso más complicada que en los Estados Unidos. Esto va a provocar mayores costos, obviamente pérdida de competitividad de la industria y esto implica menores exportaciones. ¿Cómo ajusta todo esto? Lamentablemente con un euro más débil, como está ocurriendo, y ahora hay que ver qué hará el Banco Central Europeo.
Ezequiel, ¿y qué consecuencias puede tener esto para la economía y qué podríamos esperar precisamente de esa próxima reunión la próxima semana del Banco Central Europeo? Bueno, un euro más débil significa que todos tenemos un poco menos de poder adquisitivo real. Significa un pequeño impulso a las exportaciones que estaban bastante alicaídas y es también la muestra de que están saliendo capitales, de que está cayendo la demanda de euros. Esto puede llevar a una mayor inflación. Es también un impuesto para el importador, porque el importador no solo está comprando la energía más cara, sino que ahora tiene que pagar el gap que hay de diferencia entre el euro y el dólar y por eso se entiende que vamos a estar empezando a importar inflación de otras regiones. En este contexto, como decía, la semana que viene se reúne el Banco Central Europeo. No es probable que haga ningún retoque la semana que viene, pero sí que en las próximas reuniones haya aumento de tasas. Pero un aumento de tasas en un contexto de una economía que está creciendo muy poco, que va a tener aumento de costos y que necesita el crédito, Juliana, también puede ser un golpe letal para la economía real y sobre todo para la industria. Ezequiel Daray, muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Y la escalada del conflicto en Irán y el Golfo también se hace sentir en el turismo. Es el caso de Italia. Más de 1.500 millones de euros ya se han evaporado por miles de cancelaciones. Solamente en el caso de Roma han sido suspendidos 300 vuelos. La incertidumbre ha frenado nuevas reservas y generado anulaciones inmediatas para destinos del Golfo, tanto para vacaciones como para vuelos de tránsito hacia Maldivas o Japón. También ha caído el turismo procedente de los Emiratos, cuyos viajeros suelen elegir Italia para compras de lujo en ciudades como Roma, Florencia, Milán o Venecia. En este contexto de la guerra en Irán y sus consecuencias, llegamos al final de la economía. A ustedes muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la próxima emisión.